Biopolítica del armario. Y bueno, cuando veis un título así, pues puede, para algunas personas puede resultar difícil de entender qué es eso de la biopolítica, ¿no? Y quería decir 4 palabras, pero bueno, un poco el libro precisamente recoge lo que yo he percibido como un trauma colectivo, ¿no?, a lo largo de los años. Es decir, que cuando nos juntábamos amigas maricas, lesbianas, trans, aparecía continuamente el fantasma, también hablaremos del fantasma, el fantasma de muchos traumas, ¿no?, de muchos miedos, de violencias, de discursos de odio, que trabajamos también con nuestras compañeras. Al final la impresión era que, bueno, que es todo un sistema de violencia, de miedo, de presión social que gestiona, digamos, en mi opinión, como una gran población, ¿no? Es como si hubiéramos una gran masa de gente atenazada, aterrorizada, traumatizada, con miedo. Eso, en términos de Foucault, es lo que llamamos biopolítica, es decir, una gestión por el poder de un grupo de población. Y claro, eso es una buena definición del armario. O sea, el armario, tal y como lo explico en el libro, es como un dispositivo social, o sea, es un dispositivo político. No es un espacio individual, como se suele pensar, ¿no?, porque la metáfora mobiliaria del armario te da la impresión como de un espacio privado, ¿no? Veremos que hay que romper esa dinámica de lo privado, porque en realidad el enfoque que abordo aquí es cuando ves toda esa masa de población escondida, silenciada, vilipendiada, ves que es un dispositivo complejo de control social. En eso también quería reconocer a una persona que me ha influido mucho, aunque el término biopolítica es de Michel Foucault, la persona que creo que más inspira el libro es Teresa de Lauretis. Es una grandísima filósofa, activista lesbiana, feminista, y ya desde los años 80 revolucionó los estudios feministas y fue pionera de lo que llamamos también estudios queer. Y ella acuña también esa expresión de tecnología de género, que también hablaremos hoy de ella, porque yo también entiendo al armario como un dispositivo de género, lo que ella llama, Teresa, una tecnología de género. O sea, veremos cómo regula las expresiones de género, cómo debemos comportarnos, cómo no debemos, cómo hay que esconder la pluma, cómo hay que, con todas las regulaciones que vamos asumiendo. Al final el armario funciona también como un dispositivo de control del género y de regulación del género. Pero bueno, quería también reconocer a Teresa de Lauretis toda su enorme trayectoria y el hecho de que ha inspirado en gran medida el enfoque del libro, ¿no?, del armario como tecnología de género. Bueno, por ahora lo voy a dejar aquí, voy a dar la palabra a Fefa y luego iniciaremos un poquito el diálogo. Bueno, yo he escrito un texto y empecé a tomar notas y dije para hablar, para comentar, pero realmente he escrito un texto sobre el libro. Entonces creo que lo que mejor puedo hacer es leeros este texto, que es lo que, bueno, me ha sugerido a mí este libro, que por adelantado recomiendo leerlo, recomiendo releerlo, algo que he hecho yo ayer, y sobre todo, y es lo que a mí me gustaría al final hablar con vosotras, con vosotres, con vosotros, ver qué podemos hacer con él. Yo siempre le he dicho a Javi, y lo suelo decir a veces, que es importante escribir o escribir un libro, es importante contar historias, pero sobre todo es importante saber qué hacemos con ellas, qué podemos hacer con los libros, qué podemos hacer colectivamente, también individualmente, pero sobre todo colectivamente, con el libro que se llama Biopolítica del armario, que tiene una portada monísima, dorada y tal. Es decir, qué podemos hacer con los 12 capítulos, con los 12 apartados que este libro contiene, cómo podemos ensamblarlos, cómo podemos utilizarlos y cómo podemos imaginar a partir de la biopolítica del armario, otra forma de activar, formas de hacer. Bueno,
Quiero empezar también yo por la parte emotiva. Yo no hago esa separación. Creo que Javi tiene que unir, todavía tiene que dar un paso en unir la emoción y la razón. Pero bueno, yo también voy a empezar hablando de nuestra amistad, ¿no? Y bueno, nuestras amistades pueden ser también los amores de nuestras vidas. Leía hace poco en Instagram, y Javier Sáez es uno de los amores de mi afortunada vida poliamorosa, boyera, queer, feminista en esta ciudad. Le admiro y le quiero por muchas razones, unas confesables y otras inconfesables, unas en el armario y otras fuera del armario. Pero hoy estoy aquí acompañándole principalmente para reconocer públicamente y en primer lugar su generosidad. Un tipo de erótica fundamental que vincula y construye la amistad y posibilita la escritura. Por su apertura intelectual a la discusión política y al reconocimiento de veras, no solo de boquilla, de una genealogía teórica política que no afirma al hombre, ni al gay, ni tan siquiera al marica, ni al oso, como el sujeto político sobre el que hay que detenerse, sobre el que hay que hablar y producir, contar historias o contrahistorias. Más bien todo lo contrario, hay un desplazamiento de esa figura, un desplazamiento de esa figura en este libro, de esa figura que él personalmente encarna, y en ese proceso se desplaza como sujeto político central y también se desplaza como autor privilegiado. No desaparece o se diluye, que sería lo suyo para muchos otros casos, no para el de Javi, y de paso da pie a que emerjan otras autorías, otras personas. Se descentra como creador, pasa a los márgenes del texto y lo hace sabiendo que para que eso tenga lugar, que para que eso ocurra, tiene que trabajar conscientemente en ello, que no sale de manera natural, toma una posición. Así aparece a lo largo del libro como un pensador excéntrico, haciendo emerger en este libro una genealogía teórica y política feminista, boyera, trans. Una voz, una autoría coral que se manifiesta a lo largo de todo el libro. Son sus amigas, amigues y amigos, vivas y muertas, son los que hablan, son los que escriben, son los que piensan con él o a través de él. Gracias por la parte que me toca. Nunca nadie me citó tanto y tan bien. Lo hace a través de la citación, pero también en la creación de metáforas de vida, de su vida, que aparecen en el libro, con sus recuerdos, en Burgos, donde se crió, con la vida que comparte con Marek, con sus colegas del secretariado gitano, con las y los activistas y activismos transitados desde los 90 hasta ahora, y con Paco Vidarte, siempre con Paco. Son también las voces de todos los libros que ama, muchos de ellos queer, trans, feministas, más de 40, además los ha traducido él en los últimos años. Y nos invita a que nos unamos a ellos. Nos hace amigas a todes, a todas, a todos y entre todas, y nos pone a conversar coralmente. Y eso es muy chulo. Habla Foucault, habla Derrida, habla Freud, habla Lacan, pero también los acalla para que otros asomemos en esta historia política. Javi, en este libro, convoca a una internacional queer, subalterna, boyera, trans, feminista, racializada. Sospecho para que hagamos algo juntes. Luego le preguntaré y a ver qué nos cuenta. Pero vamos a hablar ahora de biopolítica del armario. Como sabéis, y Javi nos recuerda, la biopolítica, nos acaba de decir, es un concepto elaborado e introducido por Foucault para describir las transformaciones de las formas de gobierno modernas.
caracterizadas por el despliegue de todo un conjunto de tecnologías, prácticas, estrategias y racionalidades políticas que tienen como objetivo el gobierno de la vida, de nuestras vidas, de todas las vidas. Este gobierno de la vida se produce a través del ejercicio de poder, que para Foucault será un biopoder, es decir, un conjunto de estrategias orientadas a gestionar las relaciones de poder para hacer de la vida algo administrable. Por ejemplo, a través de la educación del sistema educativo para producir personas y cuerpos dóciles, o a través de la medicina y sus instituciones para determinar qué vidas tienen derecho a vivir y cómo y cuáles tienen menos derecho o directamente ninguno. Sin ir más lejos, tenemos en este momento la Sala de los Terrores de la Comunidad de Madrid, la que Ayuso inauguró en las residencias de mayores durante la COVID. Por otra parte está el armario, y más en concreto salir del armario o del closet, esa expresión tan familiar. El armario y el salir del armario es una metáfora mobiliaria, una expresión que al parecer habla de un ritual de iniciación de las décadas de los años 20 y 30 del siglo pasado en Europa. Al parecer el término se refería a prácticas de sociabilidad de grupos homofílicos de los años 20 y 30 del siglo pasado en países como Alemania, Francia e Inglaterra, imitando, y esto lo narra Javi en el libro, el coming out de las jóvenes casaderas que se presentaban en la sociedad frente a posibles cónyuges de las cuales se describe en el libro como rito heterosexual. Pues esas reuniones homofílicas se llevaban a cabo con la regularidad del calendario, los bailes de estación que se hacían en cada una de las 4 estaciones. Ahí se admitía a los recientes socios de dichas sociedades ingresándoles en uno o varios armarios, los cuales se movían ruedas mediante en el centro de la pista. De esos armarios, los aspirantes a la cofradía salían una vez que se habían comprobado que las intenciones de pertenencia a esa cofradía eran genuinas, una especie de ritual de iniciación. Pero la palabra armario, closet, ya se empleó por primera vez para que significara secreto o algo insospechado en 1600, pero no en relación a la sexualidad de una persona. Estar en el armario empezó a emplearse más o menos al mismo tiempo y significaba mantener algo en secreto, algo oculto a los demás. Y también se ha utilizado posteriormente en psicoanálisis como metáfora que hace referencia a la parte subconsciente o inconsciente de la mente en la que la gente guarda sus recuerdos a largo plazo, pensamientos indeseados, conflictos sin resolver, etc. Y generalmente se emplea en referencia a algo sobre la identidad o intereses de una persona que desea mantenerlo reprimido o en secreto, creando malestar psíquico. Pero Javi va a establecer el origen del armario en la genealogía histórica contemporánea dentro del dispositivo de la sexualidad, como una técnica de silenciamiento y control que penetra los cuerpos de los homosexuales a partir del siglo XIX en Occidente, y cuando aparece la figura del homosexual, pero también la de la histérica, la del tísico, la del indígena, la del negro, todos ellos como objeto de estudio científico. Y lo va a definir siguiendo a nuestra querida Teresa de Lauretis, una pensadora crucial a lo largo de todo este libro, diría que más relevante que Foucault. Y lo hace como una tecnología de género. De Lauretis utilizará la tecnología de género frente a la tecnología de sexo Foucaultiana, porque dirá que estas tecnologías operan de formas diferentes para los sujetos femeninos y los masculinos, al igual que el armario. Foucault no es feminista y Teresa Lauretis sí lo es. Y lo hace así no para
hablar de cómo salir del armario y de todos sus posibles beneficios o sus hipotéticos no beneficios. Algo de lo que no se trata directamente en este libro, sino no es el objeto, no analiza el salir del armario, sino para analizar cómo este dispositivo armario regula las diferentes sexualidades y consolida la matriz heterosexual, un concepto de Monique Wittig, aprobando unas sexualidades como buenas y censurando, silenciando y desaprobando otras como malas o menos buenas. Pero ¿de qué forma le sirve a Javi la concepción de Lauretis? Pues al menos nos dice que de 3 formas. Yo os las voy a leer porque me parece importante nombrarlas. De 3 formas. Primero, para entender que el armario opera de forma diferente para los hombres y para las mujeres, incluyendo aquí que opera como refuerzo del binarismo hombre-mujer. Segundo, porque produce subjetividades marcadas por el género. El armario regula cómo deben ser los hombres y las mujeres. Deben ser heterosexuales y su expresión de género debe encajar en los cuerpos normativos, de acuerdo a sus mandatos de lo que es la masculinidad y la feminidad. Y tercero, como un dispositivo que divide las identidades entre heterosexuales y homosexuales. Las primeras no necesitan de ningún armario, las segundas son esos entes que viven en el armario y que no deben salir de él, nos dirá Javi. Una tecnología, esta, la del género, la que describe Teresa de Lauretis, que interactúa y se sostiene a través de otras más complejas, de otras que conforman sistemas o grandes estructuras sociales como son el heteropatriarcado, el capitalismo, que en términos de Christopher Chitty es la hegemonía capitalista heterosexual. Otro muy joven autor, Marika, prematuramente desaparecido y traducido recientemente por Javi, también fundamental en este libro que escribe. En primer lugar, Javi utiliza este concepto Foucaultiano en el título del libro, Biopolítica del armario, y lo hace para llamar la atención sobre el armario, para dar cuenta de sus hechuras, de sus medidas y materiales, de cómo es el funcionamiento de ese armario, desde una perspectiva política, algo que nos afecta a todas, también os afecta a las cis heteros. Y de cuáles son sus efectos, los efectos que produce el encierro o el semiencierro o el autoencierro como un disciplinamiento autoincorporado de los procesos que han operado y que siguen operando para que las vidas de las personas lesbianas, maricas, trans se oculten, sean vidas vergonzosas, en riesgo de sufrir violencia, muerte, enfermedad, deportación, pérdida de trabajo, humillación, silencio, ghosting y por lo tanto no sean vidas vivibles de manera pública o tengan dificultad cuando no la imposibilidad de existencia pública y política o en el mejor de los casos tengan ciertas dificultades en ciertos órdenes de las relaciones sociales públicas y diría que también privadas. En este sentido, Javi nos presenta el armario como un régimen político, el closet como una estrategia biopolítica, algo pensado y construido políticamente, intencionadamente, para que tenga sus efectos sobre determinados cuerpos, es decir, la biopolítica del armario como un gobierno de la sexualidad y las disidencias de género, de sus cuerpos individuales y colectivos, un gobierno que construye y jerarquiza sus posibilidades de existencia, física y simbólica, que afecta y modula los cuerpos y que impide la alegría y la salud personal, pero especialmente la alegría social, y no precisamente para reproducirnos o ser productivas y exitosas en el trabajo o consumir más,
sino que impide la alegría que posibilitaría dinamitar el propio armario en todos los órdenes de la vida, es decir, impide el porvenir de la revuelta. Javi analiza todo el despliegue de tecnologías, prácticas, estrategias y racionalidades políticas que tienen como objeto la construcción y la existencia del armario, como un espacio, como una forma de violencia, como una epistemología, como una temporalidad, como una violación de los derechos humanos, como una ley más de la termodinámica capitalista, como una institución racista, como una tecnología del género, como un dispositivo disciplinario, como un duelo, como un archivo o un mal de archivo, como un concepto colonial. En cualquier caso, el armario, estés dentro o hayas salido de él, para el caso es lo mismo. Siempre va adosado a nuestra chepa, plantado, implantado a las formas de vida posibles o no de las personas lesbianas, gays, transexuales, bisexuales. En este sentido, Javi interroga el armario como un artefacto que trata de organizar esas formas de sexualidad, improductivas, anómalas, desviadas, obligando a una enorme multitud de gente queer muy diversa a transitarlo de algunas de las múltiples maneras que nos describe en los 12 capítulos del libro. A ocultarse, a avergonzarse, a no existir, a tener que rendir siempre cuentas y a ser de determinada manera cuando se quiere asomar. El gobierno de las vidas queer estaría así históricamente, subjetivamente, estrechamente relacionado con el armario. El armario como un dispositivo que está en la encrucijada de todo un conjunto de saberes y tecnologías de gobierno a través de la medicina, a través de la sociología, a través de la estadística, la psiquiatría, el derecho, la cibernética y sus algoritmos, el cine, el arte y sus representaciones, y de intervenciones políticas dirigidas, macro y micropolíticas, que operan en términos de eficacia, de control de las peligrosidades, de prevención, de modulación, de integración, de asimilación, y que despliegan métodos que permiten intervenir de múltiples formas en caso de que sea necesario para establecer la jerarquía y el orden preestablecido, es decir, el orden normal y solo las desviaciones estrictamente necesarias. Estas estrategias de las que da cuenta Javi en el libro se despliegan tanto a escala concreta que armarios para qué tipo de cuerpos e identidades sexuales y géneros y en qué momentos y por qué y cómo se dan, y también de manera global, para todas las disidencias, para grandes grupos o subgrupos humanos que acceden a diferentes armarios a lo largo del tiempo. Para todas las bolleras, un mega armario fantasma. Para las maricas, un armario de varios cuerpos. Para les trans, un armario lleno de agujeros. Para las rurales y racializadas, un armario lleno de espinas y concertinas. Para las seropositivas, un armario bien iluminado. Para el cruising, un armario de acampada o uno a modo de gabán. En el seno de esa dimensión doble, individual y colectiva, la norma, el armario como parte de esa norma, se erige como el concepto vertebrador de cada uno de los 12 capítulos que componen este libro. Un armario tipo para cada mes del año, podemos entender. De esta manera, el armario aparece como un dispositivo que opera a múltiples niveles, que ordena, que da órdenes performativas y establece relaciones de orden y a la vez de organización social para las personas LGTB. En este sentido también es un armario con un fondo de armario infinito. No se llega a ver nunca todo su fondo. Estar en el armario, también salir de él, implica, en palabras del autor, complejos procesos sociopolíticos. Hay muchas formas de salir del armario. Romper o quemar los armarios, propios o ajenos.
Puede ser una invitación a participar de la norma y el orden, pero también dependiendo cómo se haga, puede poner en crisis el orden social que pivota en torno a la ley heteropatriarcal y a las leyes de termodinámica capitalista. En este sentido, la biopolítica del armario va de la mano de la instauración de la norma y actuará positivamente para salir del armario o negativamente para mantenerse en él, regulando lo que debe suceder y cómo y en cada momento debe suceder, para cada armario y en cada movimiento en relación al armario, dentro del armario, encima del armario, alrededor del armario, a qué distancia del armario, volver al armario, volver a salir, volver a entrar, cambiando la ley de esa termodinámica a lo largo del tiempo, aunque rara vez desaparece. Más bien queda resituada a partir de ese nuevo paradigma de gobierno que continuamente se restablece. Pero el armario, nos dice Javi, no es una máquina perfecta. Tiene sus fallos. Señala inteligentemente Javier esos fallos. No siempre consigue lo que se propone. No se trata de un poder soberano que se ejerce de manera jerárquica, de arriba abajo. Más bien, nos dirá, se trata de ejercer el poder sobre la vida, producir determinados modos de vida, en este caso, vidas armariadas o situaciones de vida armarias, apoyadas en mecanismos que se deslizan hasta lo más íntimo de nuestra subjetividad, operando sobre nuestros cuerpos, sobre nuestros pensamientos, sobre nuestras conductas y nuestros afectos y prácticas sexuales. Javi escribe al respecto en relación a que no es una máquina perfecta. Esto nos lleva a otra de las paradojas del armario, y es que este no funciona siempre del todo, no siempre es capaz de hacer desaparecer a quien vive en él, no siempre te hace invisible, siempre asoma un pie, una cabeza, una mano, una pluma. El armario se configura por medio de una serie de amenazas contextuales desde pequeñitos, por un entorno de homofobia donde la criatura percibe que algo va mal, aunque no entiende muy bien el qué. Javi, siguiendo a Foucault, muestra cómo este gobierno de la sexualidad y los cuerpos disidentes necesita apoyarse en una multiplicidad de tecnologías y prácticas de control, de observación, de vigilancia, pero también de autovigilancia, institución, censura, autocensura, registro, de monitorización constante de nuestras vidas en tanto que personas disidentes sexuales. Pero el armario, como decíamos, no es un artefacto coercitivo total. Se trataría, al contrario, de producir permanentemente determinados modos de vida y de relación, intervenir sobre nuestras experiencias, operar movilizando nuestro deseo, inducirnos o disuadirnos de tomar determinadas decisiones en todos los niveles de nuestra vida, desde lo más íntimo de nuestra subjetividad hasta lo más público, apropiándose de nuestra conducta, de nuestros pensamientos y afectos. Por eso es como poco paradójico hablar de la libertad individual en tanto que una opción sexual o una política individual o una etiqueta que puedes tener o dejar de tener. De esta manera, fenómenos considerados azarosos o aislados aparecen como habituales con ciertos patrones de repetición a lo largo del tiempo y también con sus específicas manifestaciones para determinados grupos. No es lo mismo un armario que otro y varía también quién lo ocupa, si es gitano o payo, si es hombre o mujer, si es trans, si es seropositivo, si es pobre, si es rico. Tampoco la salida del armario es igual para todos, como hemos indicado y nos cuenta Javi, pero sobre todo nos recuerda que nunca será una decisión personal, ni el salir ni el entrar.
¿Cómo resistir a estas formas de gobierno? ¿Cómo desafiar estas formas de ser gobernadas mediante el armario? ¿Qué formas de lucha y de crítica serían útiles hoy? ¿Cuáles son las particularidades de los armarios actuales, sus paradojas? ¿Cómo abordar estos armarios hoy en día? ¿Qué tipo de alianzas podemos establecer o son urgentes de establecer? ¿Podría la sátira, el humor radical, ser un arma política de resistencia frente al trauma y a la violencia del armario? Son preguntas con las que quiero terminar y que traslado a Javi y a todas vosotras. Javi en este libro utiliza en algún momento el humor crítico, la sátira como método de resistencia. Por otra parte, es esa una estrategia de análisis y escritura profundamente queer. Y como os dije, también Javi utiliza un proceso de citación y genealogía política horizontal, el reconocimiento en su trabajo mediante un diálogo permanente con aquellas personas que han construido una crítica relevante, no solo en el plano intelectual, en la escritura, sino como una política en sí misma, como un arte de vida, o la propia vida como arte, como una forma de resistencia frente al trauma acumulado y heredado, al dolor como una forma de sostener la carcajada ante esas formas de gobernar nuestra vida. Y eso ya es de agradecer. Javi, muchas gracias por este libro también y por tanta generosidad. Bueno, yo me he quedado sin palabras de esto tan hermoso. Bueno, yo quería responder a algunas de las preguntas que nos has lanzado, pero también dejaros a vosotras y vosotros intervenir, dialogar. Tenemos aquí un micro móvil. Pero bueno, según te escuchaba, una de las reflexiones que me parecía interesante hacer cuando has dicho que eso afecta también a las personas cis y heterosexuales. Un poco lo que quería plantear en el libro es que, claro, esa regulación que establece el armario, en realidad, por un lado, lo que hace es un intento de implantación de la heterosexualidad como régimen, ¿no? Es como un sistema, digamos que el efecto que es que haya social, si todo el mundo está en el armario, es que solo existe la heterosexualidad. O sea, es un efecto de imagen pública que al final dices, bueno, efectivamente, si todo, como decía el presidente de Irán, ¿no? Aquí no hay gays, ¿no? Eso no hay en Irán, eso no existe. Pues si el armario funcionara del todo, aparecería un espacio heterosexual total, ¿no? Un territorio que decíamos a veces, ¿no? En el grupo de trabajo queer. Pero claro, en realidad lo que muestra, en mi opinión, todo este libro es el fracaso de ese sistema. O sea, el que cientos o miles o millones de personas se tengan que casar. Hoy venía hablando con Federico cuando veníamos para acá, muchísimos hombres y mujeres que se tienen que casar para disimular, por ejemplo. Eso es una violencia silenciosa que malogra la vida de millones de personas de la que no se habla, pero eso es un gran fracaso de la heterosexualidad en realidad. Es decir, que el estar en el armario no es tanto, para mí el libro, un discurso sobre las personas LGTB y todo eso, que por supuesto que nos afecta, sino algo para mí más complejo. Es decir, bueno, está estableciendo unas divisiones sociales y un control de grandes masas de población que, si lo ves, digamos, desde arriba, ¿no? Como esa mirada un poco global, que es la biopolítica, y dices, bueno, estamos hablando de millones de personas en la India, en España, en Argentina, en Estados Unidos, en Brasil, que se están viviendo esas dobles vidas, ¿no? De muchas maneras, esos armarios diferentes que estamos hablando, con lo cual ya la cosa adquiere como unas dimensiones como de pandemia, ¿no? O sea, que bueno, es que es un control enorme que ya, o eso, pues los millones también pensaba, de curas en el armario, las monjas en el armario, por las vías por las que uno se armariza, ¿no? Hay muchas vías que analizo en el libro.
Y luego también un efecto, cuando se habla del capitalismo, de desactivación política, claro, porque tener a tanta gente con miedo y escondida hace muy difícil también el activismo sindical, el activismo laboral. O sea, si tú estás armarizado, tienes miedo, no vas a defender fácilmente tus derechos, por si acaso te acusan de ser gay o lesbiana o tal, o trans. Es decir, que tiene efectos colectivos muy fuertes, ¿no? De desactivación política. Eso es lo que me interesaba. Porque, bueno, si tienes grandes masas miedosas, armarizadas, silenciadas, traumatizadas, claro, eso es un mantenimiento, un sometimiento social y político gigantesco. Ya no estamos hablando de que yo personalmente me siento mal y estoy en el armario. Eso es otro tema que, por supuesto, es importante y se ha descrito mucho. A mí me interesaba, cuando ves el enfoque por un lado biopolítico y por otro de tecnología de género de Oletis, claro, es todo un dispositivo enorme, esa microfísica del poder, ¿no?, que habla Foucault, que atraviesa todo lo social. O sea, ya es cuando no te atreves a llevar el pelo corto, ¿qué van a decir si soy chica, llevo el pelo corto, pues voy a decir bollera. Ya si llevo las uñas pintadas, como decía Federico, que ya se las lleva pintadas para fastidiar, pero ya te están mirando mal. Esos pequeños controles, o mira esa cómo va, o mira, yo creo que ese muchacho es gay, a ver si nos lo dice. Todos esos controles, microcontroles que permean lo social, el trabajo, la sinagoga, el culto, ¿no? Son como microvigilancias o autovigilancias que crean una red muy tupida y que ya no es, como decía Fefa, un poder jerárquico, no es que esté ahí fulanito diciendo del rey, ¿no?, o el presidente, no, ustedes no deben tener pluma, eso no se suele ver, salvo, no sé, igual en Rusia o así, pero en general no, la cosa es mucho más sutil, ¿no? Son dispositivos que permean todo lo social, el lenguaje, el cine, la literatura, las relaciones sociales, nuestra sexualidad. Y entonces, bueno, desde esa perspectiva yo creo que el libro da mucho juego porque tiene, claro, muchas líneas de fuga, ¿no? Puedes ver el aspecto de los traumas, el aspecto de la medicina, el mundo del trabajo, cómo impide el activismo. Volviendo a tu pregunta, claro, para romper eso es muy importante las alianzas del activismo, para juntarse y empezar a desmantelar eso. Una sola no puede romper ese sistema tan poderoso, ¿no? Pero bueno, lo voy a dejar ahí y si quieres dialogamos, o si tenéis así ideas o sugerencias que os haya inspirado todo esto, pues podemos hablar, que es más divertido. Bueno, a mí me gustaría que hablara, abrir el diálogo a toda la gente, pero a mí me interesaría sobre todo ver esos tránsitos del armario y también esta cultura, sobre todo en Occidente o en nuestra ciudad, en Madrid, de afirmación absoluta de la salida del armario, ¿no? Sobre todo desde el sujeto gay, ¿no? El sujeto gay como un sujeto desarmarizado, pero asimilado, adaptado y como fuera de ese dispositivo ya de regulación y de ocultamiento frente a otros sujetos que yo considero que trabajan desde una historia muchísimo más político. O sea, no tiene nada que ver el armario marica, el armario gay, con el armario trans, con el armario boyero, con toda una serie de cuestiones que están hablando también con esas posibilidades de participación, de existencia y de alguna manera de hacer la norma, de participar de la ley, es decir, de esa ley en el que confluye también no solo lo hetero, sino el patriarcado. Entonces, en ese sentido, el patriarcado recoge ese armario y le da un lugar público, ¿no? Dinamita, invita al gay, por así decirlo, a participar públicamente, no necesita ninguna otra confesión, ¿no? Entonces desactiva, o sea, como un elemento de desactivación de lo político vía esos privilegios patriarcales a las que se invita
digamos, a la G del... Por lo menos a la G, no sé si al marica, no sé, para mí es también muy difícil hablar de esa sopa de letras, que es una sopa de letras inexistente, no existe el LGTB, yo no me cansaré de decirlo, no existe. Y existen realidades muy diferentes y hay que hablar de esas realidades, ¿no? A mí me cuesta hasta escribirlo. Y eso es como interesante en el sentido también de esos procesos de homologación, del armario como un proceso de homologación y desactivización política vía la G. Sí, el problema. Sí, eso me parece importante. De hecho, veo ahí ya manos levantadas. Claro, algo que señalo en el libro era tener mucho cuidado de esa especie de universalismo del armario, ¿no? De, bueno, el armario para todos es igual y todos sabremos iguales y seremos felices. Eso obviamente no es así. Y como decías tú, hay una estrategia, yo creo, implantada desde hace mucho, en el cual se puede salir de cierta manera, pues el gay, por ejemplo, varón, consumidor, bueno, que más o menos tienes que salir dando una buena imagen, o sea, no puedes salir como una loca una lederona o tal, o sea, tienes que salir de ciertas maneras y entonces vas a ser muy bien visto, ¿no? O sea, con una masculinidad convencional, con un trabajo, sin mucha pluma, siguiendo a consumir mucho, y eso es el privilegio que tú dices con toda razón, masculino gay, o sea, y ahí no hemos tenido mucho problema. Luego hay otra parte que seguramente Iñaki nos va a hablar, me da la impresión, que es esa perspectiva también que para mí es un concepto un poco colonialista, ¿no? Que es como decir, bueno, toda la gente tiene que salir del armario en la India, en China, en África y a ver si se liberan ya, y eso lo usa muy bien en Israel, ¿no? Que hoy también quería recordar la tragedia del pueblo palestino estos meses, bueno, y los últimos 70 años. Cómo Israel ha utilizado, el gobierno de Israel, los derechos LGTB como una pantalla de buena imagen en oposición a los palestinos o los árabes como atrasados, homófobos, etc., ¿no? Lo que Asbir Pugar llama como nacionalismo. O sea que dentro de esas lógicas coloniales, el usar el armario de esa manera imperial, ¿no? De pues todo el mundo se liberará y tiene que salir del armario, plantea problemas muy graves, ¿no? Que hago en el libro y que ya han estudiado mucha gente racializada, no solo lo recojo, pero... Y como dices, por supuesto, el fantasma lesbiano, ¿no? También aparece ahí, aunque las lesbianas quieran salir, se les armariza, se les ningunea, no cambia la ley. No cambia... Se vuelven a meter... Cambia la norma, pero no cambia la ley, y sobre la que se construye la norma. Entonces, el fantasma es inmenso, vamos. Pero bueno, si os parece, como veo ahí una mano, voy a pasar el micro. Hola, buenas tardes. Me ha gustado mucho una expresión que ha utilizado Cefa en torno a que se puede salir o no del armario, pero lo llamamos siempre la chepa, ¿no? Yo tengo esa percepción y también contra esa mirada feliciana de que hay que salir del armario para ser libre, utilizando el humor a veces un poco sarcástico, el armario está lleno de maricas y a veces me apetece estar en el armario, ¿no? Quiero decir, a nosotros es una relación que Freud le gustaría analizar, ¿no? Porque a mí el armario del mueble me encanta, o sea, yo veo la portada y flipo, quiero montar el armario, no sé, debo tener una relación un poco ahí rara. Bien, yo quería también, en ese sentido, decir que me parece muy interesante este elemento disciplinador, ¿no? Que tiene el armario. Voy a explicar una experiencia concreta, no quiero que sea universal porque no lo es, creo, pero participé en una actividad del mal llamado Nuevas Masculinidades, concepto que combato con toda mi fuerza, pero participé con primos gitanos en Euskadi y me comentaban, para mí, de manera asombrosa, cómo primos supuestamente héteros, vaya, ellos decían que eran héteros, yo no voy a juzgar ni a cuestionar, que si fumaban con la mano izquierda
estaba mal visto en sus comunidades porque se les asociaba con la homosexualidad. O sea, aparte de absurdo, ¿no? Lo que hace reflexionar es cómo disciplina este tipo de comportamientos. No solo los disciplina, sino que enseña, adiestra a tener miedo de. O sea, en algún momento esa persona, en este caso esta persona gitana, al fumar por la izquierda, que es una cosa casual desde mi punto de vista, se ha visto dentro de un armario, más allá de sus prácticas sexuales, ¿no? Y da miedo, esa oscuridad da miedo, ¿no? Y eso creo que al final enseña a la sociedad, no solo a las personas disidentes sexuales, ¿no? Comparto contigo también, Fefa, lo de la sopa de letras, que además cuando hablamos de comunidades racializadas no acaba de encajar. No sé, esto de LGTBQ+, no acabo de verlo ni entenderlo, ¿no? Pero que ese elemento que pienso que es muy importante, y este libro no me lo he leído entero por falta de tiempo, pero sí que habla desde esa perspectiva, ¿no? Una perspectiva más global y cómo nos afecta a todos, ¿no? A todos. Vamos a animarles un poco, que si no, nos da miedo. Bueno, felicidades por el libro. ¿Te ha gustado mucho una cosa que has dicho, Fefa? No sé si es tuya, es de Javier, yo creo que es tuya, que no sé si lo apunté bien. El armario impide el porvenir de la revuelta. Sí. Extiendes un poquito, que es muy bonito. Y sí, yo también me había quedado con lo de la mochila, del armario, la chepa, ¿no? Esa cosa de, sí, que a veces, aunque salgamos del armario, sobre todo relacionado con eso de los países a los que a veces exigimos que salgan del armario y tal, pero luego en realidad aquí vivimos algunos fuera del armario, pero con el armario a costas. Bueno, pues eso de el armario impide el porvenir de la revuelta. Bueno, Javi también hace, no lo dice exactamente igual, pero lo apunta también. De alguna manera, ese dispositivo impide una imaginación colectiva, impide un encuentro con las diferencias y con una apuesta de articular esa diferencia desde un punto de vista radical y colectivo. Evidentemente es un juego de palabras que tiene que ver con un proyecto cultural que desplegamos en Madrid en el 2017, en el que algunas de las personas que estáis aquí participasteis. También tiene que ver ese nombre con el título de Cristeva, que era una invitación a abrazar al extranjero y que conecta también con el miedo al otro, el miedo a los otros, el miedo al encuentro y al abrazo público, de alguna manera, ¿no? Es decir, el armario es un dispositivo que de alguna manera está impidiendo ese encuentro. O sea, solo se encuentra dentro del armario. Es decir, el armario impide articular la diferencia como un dispositivo de radicalidad política para ampliar la igualdad, para ampliar la democracia. Es decir, impide la revuelta, impide la acción colectiva, impide no solo la acción, sino también la imaginación política. Aunque también puede defender lo contrario en sus paradojas. Porque creo que el armario también es un artefacto, sobre todo visto desde aquí, también lo digo y lo cita, me cita en ese sentido Javi en su libro, que se puede entender el armario o la necesidad de estar en el armario estratégicamente. Es decir, ya también lo comentábamos con la RADI, con el SD, ¿no? Todo el tema de la visibilidad, queríamos articular una visibilidad pero que incluyese su opuesto, la invisibilidad. Es decir, queremos destruir el armario, pero no queremos ser homologados, no queremos ser asimilados, no queremos ser
invitados a una despotencia política que no cambie la ley, es decir, que se cambian las normas pero no se cambia la ley. Nos podemos casar, pero ¿para qué? ¿Bajo qué? ¿Qué pasa cuando nos casamos? Realmente no pasa nada nuevo, ¿no? Sí, esa paradoja de la que hablas, el libro hay bastantes paradojas, porque el armario además eso es como un dispositivo muy contradictorio, porque aparece ese emplazamiento de visibilidad, ¿no? De sabe el armario, que te veamos y tal, que Paco y, bueno, y otras compañeras usaban la metáfora del vampiro, ¿no? El vampiro, claro, si sale a la luz, pues muere, ¿no? Y entonces no nos lleva muy bien tanto foco y tanta visibilidad, pues puede ser peligroso. Entonces, ahí hay un doble juego a lo largo de la historia. Por un lado, se nos estudia, se nos pide que salgamos, que salga la tele, que contemos nuestro triste pasado, la felicidad, la salir del armario, todo ese drama, ¿no? Mediático. Y a la vez no quieren que haya gays y lesbianas visibles ni trans. O sea, es como estamos en ese doble juego y, como decía Fefa, a veces la discreción o el meterte otra vez en el ataúd como Drácula, pues no viene mal, ¿no? Oye, déjame de tantos pocos, ¿no? Entonces, todo el libro va mostrando esos dobles juegos, pero claro, yo lo que planteo en el libro es decir, vale, entonces lo que me interesa es ese emplazamiento previo. O sea, ¿qué es ese poder que siempre está decidiendo lo que tienes que hacer, tanto salir, entrar, me da igual, o sea, ya la cuestión es que subirte, bajar, la cuestión es que no responder, o sea, lo que hay que hacer es no responder, pero sí reflexionar quién ha trazado ese camino previo, ¿no? Es decir, bueno, esos que están esperando a que salgas, esos que es el armario como esa separación entre hombres y heteros, o sea, ya crea como espacios previos, como que todo es como una epistemología o una visión del mundo en la que ya está trazada antes de ti, ¿no? Y te indican el camino. Claro, pero eso es, o sea, pero cojas el que cojas, ya está trazado, es decir, bueno, y ahí lo que dice Fefa, estratégicamente a veces también se puede defender esa doble juego de quedarte ahí de pues no voy a responder, no voy a salir a la luz, no quiero que me entrevistes o no voy a ser el armario X, ¿no? O sea que ahí bueno, yo creo que da mucho juego, ya lo veréis, hay muchas líneas ahí de fuga que, bueno, las dejo ahí abiertas, ¿no? Para que también la gente explore y tal, pero me interesaba más esta reflexión, en ese sentido hablamos de una política, ¿no? ¿Quién ha trazado la ley antes que tú? ¿Quién ha trazado el camino? ¿Quién tiene el poder sobre el discurso, ¿no? Como decía también Ursula K. Le Guin, se han hecho siempre reflexiones muy potentes, la ciencia ficción feminista también, pero bueno, esa es un poco la idea, no tanto la epifanía de la salida del armario gloriosa y todo eso.